El sol caía lento sobre el desierto del norte de México, tiñendo la tierra de un naranja apagado que hacía ver todo más solitario de lo que realmente era. El viento arrastraba pequeñas nubes de polvo que golpeaban las mejillas de María Fernanda, una mujer joven, de rostro cansado y ojos que delataban muchas noches sin dormir. A un lado de ella caminaba Santiago, su hijo mayor, un niño de unos 10 años que apretaba los labios para no quejarse del cansancio. En brazos llevaba a Mateo, el más pequeño, dormido de puro agotamiento. La manta que lo cubría apenas lo protegía del clima áspero del atardecer. Habían caminado todo el día después de ser expulsados de la caravana con la que viajaban. María Fernanda no quería recordar las palabras duras del capataz, ni la manera en que los demás voltearon la mirada como si no existieran. Solo sabía que debía llegar a San Gabriel, el próximo pueblo, antes de que el desierto se tragara lo poco que les quedaba de fuerzas. Su respiración temblaba y sus piernas ya no respondían bien, pero aún así continuaba, siempre mirando hacia adelante, siempre protegiendo a sus hijos. A unos cuantos metros detrás, un jinete observaba la escena en silencio. El vaquero, conocido en la región como Elías Gallardo, era un hombre de pocas palabras y muchos silencios. Había pasado años vagando de rancho en rancho, de trabajo en trabajo, huyendo quizá de algo que él mismo había olvidado explicar. Llevaba un sombrero polvoriento, una camisa desgastada y un caballo que parecía tan cansado del mundo como su jinete. Cuando vio a la mujer y sus hijos avanzar a paso tembloroso, frunció el ceño. Algo en su postura le dijo que no estaban viajando por decisión propia. Elías no era un hombre entrometido, pero tampoco era alguien que dejara pasar una injusticia. Por eso lo siguió a distancia, sin hacer ruido, sin anunciarse. No quería asustarlos. Pero cuando vio al niño mayor tropezar y caer de rodillas, no pudo evitar apretar las riendas. María Fernanda se agachó de inmediato, revisó a Santiago, lo levantó con esfuerzo y continuó. Esa escena le apretó el pecho a Elías. Había visto gente en apuros, sí, pero había algo distinto en esa mujer, la determinación en sus ojos, la forma en que apretaba a sus hijos contra su pecho, la manera en que escondía su miedo para que ellos no lo vieran. Finalmente, cuando el sol se hundió tras las montañas y el aire se volvió más frío, Elías decidió acercarse. Avanzó lento, dejando que el caballo hiciera ruido suficiente para no sorprenderlos del todo. María Fernanda se volteó de golpe, abrazando a Mateo con fuerza y empujando a Santiago detrás de ella. Elías levantó una mano en señal de paz. No vengo a lastimarlos, dijo con voz baja, profunda, cálida como el fuego de una fogata. María Fernanda lo miró con desconfianza. Estaba acostumbrada a los hombres que prometían una cosa y hacían otra. Sus ojos se movieron rápido, buscando rutas de escape que ella sabía que no tenía fuerzas para tomar. No necesitamos nada, respondió ella, intentando sonar firme, aunque la voz le tembló. Elías bajó del caballo despacio. El niño, señaló a Santiago. Está tambaleándose. Y el chiquito tiene frío. Ella apretó la mandíbula. No podía permitir que un desconocido decidiera sobre su familia. Pero sabía que los niños no aguantarían mucho más. Solo necesitamos llegar a San Gabriel, dijo finalmente. San Gabriel está a 2 horas a pie, contestó Elías. Y el camino no es seguro de noche. Aquello hizo que María Fernanda se tensara aún más. ¿Por qué no sería seguro?, preguntó ella. El vaquero la observó con seriedad antes de contestar. Porque desde hace semanas anda rondando una banda de hombres que roban a los que caminan solos. Y ustedes, bueno, no deberían cruzar ese camino en la oscuridad. El corazón de María Fernanda dio un salto. Ella ya sabía lo que era encontrarse con hombres peligrosos, y la sola idea de que alguno pudiera acercarse a sus hijos le revolvió el estómago. Yo puedo escoltarlos, dijo Elías, suavemente. Si quieren. No les voy a cobrar nada. No más, no se ven en condiciones de seguir solos. María Fernanda dudó. No conocía al hombre. Pero había algo en su mirada, una especie de cansancio honesto, una preocupación tranquila que no había visto en mucho tiempo. Aún así, la desconfianza era más fuerte. No sé quién es usted, susurró. Y no puedo arriesgarme. Elías asintió. Tiene razón. No tiene por qué confiar. Hizo una pausa. Pero puede confiar en esto, yo no dejo a nadie desprotegido en este desierto. Menos a una madre con sus chamacos. El silencio cayó como un manto pesado. Santiago, con los ojos entrecerrados, jaló la blusa de su madre. Mamá, tengo mucho sueño. Esa simple frase rompió la resistencia de María Fernanda. Suspira profundo. Está bien,
dijo ella con voz cansada. Pero solo hasta el pueblo. Elías asintió una sola vez, con respeto. Solo hasta el pueblo. Sin decir más, bajó una manta gruesa del caballo y la ofreció a María Fernanda. Ella dudó antes de tomarla, pero cuando la envolvió alrededor de Mateo, el bebé dejó de temblar. Luego Elías cargó a Santiago sobre el caballo, mientras María Fernanda caminaba a un lado. Mientras avanzaban bajo el cielo morado, María Fernanda no podía evitar mirar de reojo al vaquero. ¿Quién era? ¿Por qué estaba solo? ¿Por qué ayudaba a desconocidos? Y lo más inquietante, ¿por qué ella sentía una calma rara cerca de él? Elías, por su parte, notaba la forma en que la mujer revisaba constantemente el camino, como si temiera que alguien surgiera de la nada para arrebatárselo todo. Conocía a esa mirada. Él también había sido perseguido por su pasado. Cuando escucharon un ruido lejano, como cascos golpeando piedras, Elías tensó el cuerpo. No se detengan, pero tampoco volteen, murmuró. María Fernanda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. El sonido lejano de los cascos rebotó entre las piedras del camino como un eco que se negaba a morir. María Fernanda apretó a Mateo contra su pecho mientras tragaba saliva con dificultad. Elías avanzó un paso hacia adelante, poniéndose entre ella y la oscuridad del sendero. La luna todavía no había salido, y la única luz provenía de las últimas brasas del atardecer que ya se apagaba por completo. Era una noche peligrosa, de esas que el desierto usaba para tragar historias que nadie contaría. No se separen de mí, ordenó Elías en un susurro firme. María Fernanda lo obedeció casi sin pensar. Había algo en su voz que imponía calma y autoridad, pero no de esa que aplasta o humilla, sino de una que se siente segura, como una cuerda firme en medio de un río crecido. Santiago, desde el caballo, volteó con nerviosismo. ¿Son bandidos?, preguntó con un hilo de voz. Tal vez, respondió Elías sin mentir. Pero no nos van a sorprender. Con un movimiento rápido, tomó la rienda del caballo y lo hizo avanzar hacia la vereda que bordeaba unas rocas grandes. Allí, entre sombras densas, encontró un hueco natural en la piedra donde los tres podían ocultarse. Él mismo se colocó en la entrada, atento, su mano derecha descansando cerca de la culata del revólver. El ruido volvió a escucharse, más nítido ahora. Un galope irregular, como si alguien estuviera revisando el camino sin conocerlo bien. Elías respiró hondo. María Fernanda sintió que cada uno de los latidos de su corazón se convertían en golpes dolorosos en su pecho. Santiago abrazó la montura como si fuera un pedazo de esperanza. Pero después de varios minutos, los cascos se alejaron, perdiéndose en la distancia como un peligro que cambió de rumbo. Elías no se movió hasta estar completamente seguro. Cuando por fin bajó la guardia, María Fernanda exhaló un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. ¿Ya se fueron?, preguntó ella. Sí, por ahora. Ese por ahora la dejó helada. Santiago se inclinó hacia adelante. Señor, ¿por qué nos está ayudando? Elías tardó en responder. Miró al niño, luego a la mujer, luego al desierto que se extendía frente a ellos como un océano seco que siempre tenía hambre de historias tristes. Porque una vez, dijo al fin, alguien me ayudó cuando yo tampoco tenía nada. No añadió detalles. Y María Fernanda no preguntó, aunque la curiosidad le ardía por dentro. Era la primera vez que un hombre admitía haber necesitado ayuda. Esa vulnerabilidad le pareció humana, diferente. Reanudaron el camino, pero ahora con más silencio. El viento se había vuelto frío, y los pasos de Elías eran cuidadosos, como si midiera cada sonido. Durante un buen rato solo se escucharon los susurros del desierto. Cuando llegaron a un pequeño cañón donde la luna comenzaba a salir tímidamente, Elías se detuvo. Aquí vamos a descansar un momento, anunció. María Fernanda abrió la boca para protestar, pero antes de decir algo sintió un mareo fuerte. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyar la mano en una roca. Usted también necesita un descanso, dijo Elías, con una mezcla de firmeza y preocupación que la desarmó por completo. Ella bajó la mirada, avergonzada de mostrar debilidad. No puedo, murmuró. No puedo detenerme. Claro que puede, interrumpió él suavemente. No estás sola esta noche. Aquellas palabras, simples pero profundas, le atravesaron el pecho. Hacía tanto tiempo que no escuchaba algo así, tanto tiempo que había olvidado lo que significaba no cargar con todo sola. Sintió un nudo en la garganta y desvió la mirada para que él no viera el brillo inesperado en sus ojos.
Elías preparó una pequeña fogata con ramas secas que encontró entre las piedras. Cuando encendió la llama, el calor iluminó los rostros cansados de Santiago y Mateo. María Fernanda se sentó cerca, aún con la manta de Elías envolviendo a su bebé. Él se acomodó del otro lado de la fogata, dejando espacio para que ella se sintiera segura. ¿Para dónde iban?, preguntó Elías, manteniendo la mirada en el fuego. A San Gabriel, respondió María Fernanda, acariciando suavemente la cabeza de Mateo. Busco trabajo. Cualquier cosa para empezar de nuevo. ¿Y dejaron la caravana por qué?, preguntó él con cuidado. Ella apretó los labios. Porque, hizo una pausa, las mujeres solas no siempre son bienvenidas. Y menos si viajan con niños que lloran en la noche. Elías bajó la mirada. Sabía de qué hablaba. Sabía lo cruel que podía ser la gente. Lo siento, dijo él. María Fernanda se sorprendió. No esperaba disculpas de un hombre que no tenía nada que ver. No fue su culpa, respondió. No, admitió Elías. Pero conozco demasiados hombres que se creen con derecho a decidir quién merece un lugar y quién no. Un silencio suave se hizo entre ellos. Santiago, adormilado, recargó la cabeza en el pecho de su madre. La fogata chisporroteó. ¿Y usted, señor Elías?, preguntó María Fernanda sin levantar la mirada. ¿Qué hace, andando solo por el desierto? Él inhaló. Su rostro quedó medio iluminado, medio escondido por la sombra. A veces uno anda solo porque es mejor así, respondió. O porque ya no tiene a quien volver. María Fernanda levantó la vista. Había dolor en sus palabras. Dolor profundo. Ella lo reconoció porque lo llevaba dentro también. Todos tenemos algo de que huir, dijo ella en voz baja. Elías la miró. Fue apenas un instante, pero en ese instante se reconocieron, dos almas cansadas buscando sobrevivir a un pasado que no terminaba de soltarlos. Justo cuando la calma parecía estabilizarse, un sonido seco los sacudió, una piedra rodó a unos metros, como si alguien hubiese pisado mal. Elías se puso de pie en un instante, mano en el revólver. Agarren a los niños, murmuró, y manténganse detrás de mí. María Fernanda se levantó con el corazón acelerado. La sombra de un hombre apareció entre las rocas. Y no venía solo. La sombra se detuvo a unos metros de la fogata, oscureciendo aún más el contorno de las rocas. María Fernanda apretó con fuerza la manta alrededor de Mateo y empujó a Santiago detrás de ella. Elías avanzó un paso, quedando entre ellos y el intruso. El viento nocturno cargaba con un olor extraño, mezcla de sudor, tabaco viejo y nervios. No queremos problemas, advirtió Elías, su voz grave resonando entre las piedras. Pero la sombra soltó una risa seca, una risa carente de alegría, que hizo vibrar el aire como una amenaza sin disfraz. Pues yo sí, dijo el hombre, acercándose lo suficiente para que la luz del fuego iluminara parte de su rostro. Tenía una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda y ojos enrojecidos por el alcohol o la falta de descanso. Y no andó solo. Detrás de él, aparecieron dos siluetas más, cada una sosteniendo armas toscas, un machete oxidado y una escopeta vieja pero funcional. María Fernanda sintió que el mundo se le iba cerrando, como si el desierto quisiera tragarla junto con sus hijos. Los recuerdos de noches de persecución, gritos y golpes volvieron como relámpagos que no avisaban. Tragó saliva, respiró hondo y se obligó a mantenerse firme. Elías no dudó. Lárguense por donde vinieron, ordenó. No voy a repetirlo. Los hombres se rieron otra vez. La cicatriz habló. Pues mira qué casualidad. Nosotros tampoco repetimos nada. Y ella, señaló a María Fernanda con el machete, parece necesitar compañía. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Sus manos temblaron, pero no dejó que los niños lo notaran. Sabía lo que esa mirada significaba. Lo había visto antes. Lo había vivido antes. Y juró que jamás permitiría que sus hijos presenciaran algo así. Elías apretó los dientes. Era el tipo de situación que conocía demasiado bien, hombres cobardes que se aprovechaban de la oscuridad, de la soledad y de aquellos que no podían defenderse. Pero esta vez, no estaba dispuesto a retroceder. No frente a esa mujer. No frente a esos niños. Última oportunidad, repitió. Déjenos en paz. El hombre con la cicatriz dio un paso al frente, levantando el machete. ¿Y si no queremos? Elías no esperó respuesta. Su mano se movió con una rapidez que no parecía humana, sacando el revólver con un giro preciso y apuntando directamente al suelo, disparando cerca de los pies de los intrusos.
La detonación retumbó en todo el cañón como un trueno que despertó a la noche entera. Las piedras vibraron, los pájaros nocturnos levantaron vuelo y los niños se encogieron del susto. Los 3 hombres retrocedieron un paso. El de la escopeta levantó el arma, temblando, pero sin disparar. «¿Estás loco?», gritó. «No», respondió Elías, sin subir la voz. «Solo estoy harto de gente como ustedes». Hubo un momento tenso, un momento donde todo podía romperse en 1000 pedazos. María Fernanda no respiró, consciente de que cualquier movimiento podía desencadenar la tragedia. Elías no parpadeó una sola vez. El fuego iluminaba solo medio rostro, pero ese medio rostro bastaba para entender que no estaba bromeando. La cicatriz dudó. Hombres como él sabían medir riesgos, y Elías no era el tipo de vaquero que se echaba para atrás. Finalmente, chasqueó la lengua con molestia. «Vámonos», gruñó a sus compañeros. «No vale la pena». Los otros 2 lo siguieron, todavía mirando hacia atrás con resentimiento, pero sabiendo que habían perdido. El sonido de sus pasos pesados alejándose se mezcló con el crujido de las brasas. Cuando las sombras desaparecieron completamente, María Fernanda sintió que el cuerpo por fin le respondía. Aún así, las piernas le temblaban. Elías guardó el revólver, respirando profundo. Luego volteó hacia ella con calma. «¿Están bien?». Ella quiso responder que sí, pero la voz se le quebró. «Pensé que…». No pudo terminar. Elías se acercó poco a poco, como quien se acerca a un caballo asustado, sin brusquedades. «No iba a dejar que les hicieran nada», aseguró, suave pero firme. María Fernanda sintió algo inesperado abrirse dentro de su pecho. Una mezcla de alivio, vulnerabilidad y algo que no quería nombrar. Su mirada se encontró con la de él, y por unos segundos ninguno apartó los ojos. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien la viera de verdad. Santiago bajó del caballo y se aferró al brazo de Elías. «Gracias, señor», susurró el niño. Elías le revolvió el cabello, sorprendido por el gesto. «No tienes nada que agradecer, chamaco». Mateo seguía dormido, ajeno al peligro que acababan de enfrentar. María Fernanda le acomodó la manta con manos temblorosas. Ella respiró hondo. «No sé cómo agradecerle». «No tienes que», dijo él. Pero ella lo miró directo, con una intensidad que Elías no esperaba. «Sí tengo», susurró. «Nadie ha hecho algo así por nosotros desde que perdimos todo». Elías sintió un nudo en la garganta. No sabía mucho de su historia, pero había suficiente dolor en esas palabras para llenar todo el desierto. La fogata crepitó. La noche volvió a respirar despacio. Y por primera vez desde que se conocieron, el silencio entre ellos no fue tenso, sino humano, cálido. Elías se sentó a un lado, observando cómo el fuego iluminaba el rostro fatigado de ella. Había belleza en esa fortaleza rota, en esa mujer que seguía de pie aunque la vida la hubiera golpeado demasiado. «Ya falta poco para San Gabriel», dijo él finalmente, «llegaremos al amanecer si descansamos unas horas». «¿Y si vuelven esos hombres?», preguntó ella. Elías meneó la cabeza. «No volverán. No esta noche. No mientras yo esté aquí». Las palabras lo sorprendieron a él mismo. Había dicho «mientras yo esté aquí» sin pensar, como si algo dentro de él ya hubiera decidido quedarse. María Fernanda bajó la mirada, pero una pequeña sonrisa triste apareció en sus labios. Era una sonrisa tímida, de alguien que no recordaba cómo se hacía. «Gracias, Elías», dijo ella. «Por todo». Él alzó la vista hacia ella. Quiso decir algo más, algo que explicara por qué estaba tan dispuesto a arriesgar su vida por una mujer que acababa de conocer. Pero no encontró palabras. Elías nunca había sido bueno para hablar. Solo sabía hacer. El viento sopló suave, moviendo el cabello de María Fernanda. Por un instante, Elías quiso tocarle el rostro, solo para apartarle un mechón que caía sobre sus ojos. Pero no lo hizo. Se contuvo. Era demasiado pronto. Y ella había sufrido demasiado en manos equivocadas. Aún así, algo había cambiado entre ellos. Un hilo invisible los unía, débil pero firme, como los primeros hilos de un amanecer. Y justo cuando la calma se había instalado, un grito lejano rompió la noche. Un grito de hombre. No de dolor. No de miedo. Sino de furia. Elías se levantó de inmediato. «No pueden ser ellos», murmuró. «Ellos no gritan así». María Fernanda lo miró, aterrada. «¿Entonces quién?». Elías apretó la mandíbula. «Solo puede significar una cosa».
Hizo una pausa. Respiró hondo. Alguien más está buscando a ustedes. El grito volvió a escucharse, esta vez más cerca, rebotando entre las paredes del cañón como un lamento rabioso. María Fernanda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Instintivamente apretó a Mateo contra su pecho y rodeó a Santiago con el brazo libre. Elías se movió con rapidez, apagando la fogata con tierra para evitar ser vistos. El humo ascendió en silencio, ocultándose en la noche. Elías, susurró ella, apenas respirando. ¿Qué significa ese grito? El vaquero no respondió de inmediato. Sus ojos, atentos como los de un lobo en invierno, examinaban cada sombra del entorno. Finalmente, habló con un tono que no dejaba lugar a dudas. Ese grito no es de los hombres que vimos. Ellos huyen cuando pueden, gritan cuando pierden. Inhaló hondo, este grito es de alguien que está cazando. ¿Cazando? ¿Qué? Preguntó Santiago, aferrado a la manga de su madre. Elías volteó hacia ellos. A ustedes. La sangre de María Fernanda se heló. Sus ojos se llenaron de un terror que apenas había logrado mantener bajo control en los últimos días. No, no puede ser, susurró. Él no puede haber llegado hasta aquí. Elías la tomó suavemente por el antebrazo. ¿Quién? Ella tragó saliva, luchando contra los recuerdos. El hombre del que huimos, él dijo que nos encontraría. Que no importaba a dónde fuéramos. Elías sintió como algo ardía dentro de él, una mezcla peligrosa de furia y compasión. ¿Cómo es? Preguntó Elías, ladeando la cabeza, atento a nuevos sonidos. Alto, fuerte, con un caballo negro, dijo ella, temblando. Tiene una voz grave, y cuando grita, cerró los ojos. Es como si la tierra misma se estremeciera. Elías asintió. Eso explicaba mucho. Explicaba las sombras que parecían seguirlos. Explicaba el miedo de ella. Explicaba la urgencia. No se preocupen, dijo él finalmente, sin apartar los ojos del camino. No los va a tocar. No mientras yo esté vivo. María Fernanda sintió un nudo formarse en su garganta. Elías hablaba con una seguridad que ella no había escuchado en mucho tiempo. Y sin quererlo, sin permitirlo del todo, una parte de él la comenzó a acreditar. El grito volvió una tercera vez, esta vez acompañado del galope firme de un caballo grande. No hay tiempo. Elías murmuró, tomando la rienda del suyo. Tenemos que movernos. Pero está oscuro, dijo María Fernanda, jadeando. Lo sé, pero mejor avanzar en la oscuridad que esperar a que él nos encuentre. Elías colocó a Santiago sobre el caballo y le dio las instrucciones exactas. Abrázate fuerte. No te sueltes, indicó. Luego extendió la mano hacia María Fernanda. Súbete detrás de él. Yo caminaré al lado. Ella dudó. No porque no confiara en Elías, sino porque hacía demasiado tiempo que nadie le ofrecía ayuda sin pedir nada a cambio. Pero tomó la mano. Elías entrelazó sus dedos con los de ella solo para ayudarla a subir, pero ese contacto breve, cálido, hizo que ambos inhalaran al mismo tiempo, como si algo invisible les golpeara el pecho. María Fernanda se acomodó detrás de Santiago, y Elías se colocó a un costado, avanzando con pasos largos y firmes. El galope detrás de ellos crecía. Las piedras rodaban. El desierto parecía contener el aliento. Elías, susurró ella desde arriba. Tengo miedo. Él levantó la vista hacia ella, sin dejar de caminar. No estás sola. Fue una promesa. Una que él no había planeado decir, pero que sentía con una fuerza que lo sorprendía. A medida que avanzaban, la luna comenzó a salir detrás de una montaña. Su luz plateada iluminó lo suficiente para revelar una silueta imponente acercándose. Un caballo negro. Un hombre enorme. Y el brillo de un rifle reflejando la luz lunar. Elías. Gritó María Fernanda. Ya lo vi. El hombre del caballo negro detuvo la marcha a unos 50 metros. Su voz retumbó en el aire. María. Sabía que estaba cerca. Ella tembló. Regresa. Rugió el hombre. Los niños no te sirven de nada. Tú eres mía. La palabra mía hizo que Elías se endureciera por completo. Avanzó unos pasos, alejándose del caballo para interponerse directamente entre el hombre y la familia. Ella no es de nadie, dijo Elías, en un tono tan frío que incluso el viento pareció detenerse. ¿Y tú quién eres para decirlo? Escupió el hombre. Elías sostuvo la mirada. El que va a impedir que la toques. Hubo un silencio pesado.
El tipo del caballo negro bajó del animal con una sonrisa torcida. ¿Tú? ¿Un vaquero flaco y sin historia? Soltó una carcajada. No eres nada. Elías no respondió. Pero lo que hizo fue más poderoso que cualquier insulto. Avanzó un paso más, quedando voluntariamente en peligro. Era un mensaje claro. Tendría que pasar por encima de él si quería llegar a ella. El hombre lanzó un grito furioso y cargó hacia Elías, sacando un cuchillo grande y brillante. Elías retrocedió solo lo suficiente para tomar postura. No tenía ventaja. No tenía tamaño. Pero tenía algo que el hombre del caballo negro no tenía: propósito. Cuando el atacante lanzó la primera estocada, Elías rodó hacia un costado, esquivándolo por centímetros. El cuchillo chocó contra una roca, sacando chispas. El hombre giró para atacar de nuevo, pero esta vez Elías se abalanzó hacia el brazo del adversario, intentando desarmarlo. Forcejearon. El cuchillo cayó. Pero el agresor era fuerte como un toro enfurecido, y golpeó a Elías en el estómago con un puñetazo que lo hizo retroceder, doblándose de dolor. «Elías», gritó María Fernanda. El hombre aprovechó para tomar el cuchillo de nuevo. Elías apenas logró ponerse de pie cuando el atacante lo empujó contra una piedra. El filo le cortó el brazo, dejando una línea roja brillante. Pero Elías no iba a caer. Con un rugido que él mismo no se reconoció, tomó al hombre del caballo negro por la camisa y lo estampó contra la pared de roca. El cuchillo cayó de su mano. Elías aprovechó para lanzarlo lejos. El agresor, sin arma, atacó con los puños. Elías respondió igual. Fue un intercambio brutal, torpe, desesperado. Uno luchaba por poseer. El otro luchaba por proteger. En un último movimiento, Elías usó el peso del adversario contra él, girándolo y haciéndolo perder pie. El hombre cayó al suelo, golpeándose la cabeza con una roca. Quedó inconsciente. El silencio volvió. Elías respiró hondo, temblando, con sangre en el brazo y el labio partido. María Fernanda bajó del caballo y corrió hacia él, dejando caer la manta en el camino. Cuando llegó a donde estaba, extendió la mano con delicadeza. ¿Estás bien?, preguntó Huela, con a voz quebrada. Elías la miró. Inés olar aviatudo, dor, alivió, medo, e algo suave, profundo, que el enao quería nomear. Estoy vivo, dijo él. Con eso basta. María Fernanda tocó seu rosto como uma esitacao breve, tremendo entre medo e corajem. Elías nao recuou. Pela primeira vez, alguien tocaban el enao para feriló, más para agradecer. Gracias, susurró ella. Gracias por no dejarnos. Elías cerró los ojos por un instante, absorbiendo o peso de aquellas palabras. No iba a dejarlos, respondió. No puedo. Ela baixou a cabeza, emocionada. Cuando ela a levantou novamente, había ali uma nova suavidade, uma nova confianza. ¿Y ahora, qué hacemos?, preguntó, con voz pequeña. Elías olhou para o horizonte. Ahora seguimos hacia San Gabriel. ¿Y después? Elías respiró fundo. Después, veremos juntos. María Fernanda sorrió. Una sonrisa tímida, cansada, pero llena de esperanza. Y cuando retomaron el camino, con los niños a salvo, la luna iluminando su paso y el silencio del desierto finalmente en paz, los tres supieron que, aunque no eran una familia, estaban a solo un paso de convertirse en una.